Hola, ¿qué tal? Natalia Coqueiras de Martín Noticias. Joanny, ¿cómo puedes desde esta nueva perspectiva de imagen mundial de Cuba, cómo puedes ayudar a que todos estos nuevos blogueros, y cuál es tu compromiso con estos nuevos blogueros y jóvenes periodistas independientes en la isla para que ayuden contigo a recorrer este camino de cambio? Sí, eso es importante porque soy enemiga de los personalismos y a veces me molesta un poco que la gente piense en la blogósfera cubana y nada más que vea la figura de Joanny Sánchez. Es cierto que me tocó ser pionera y bueno, todo pionero abre un camino y bueno, pues después recoge los insultos y las glorias, ¿no? Pero lo cierto es que hay una gran comunidad de bloggers cubanos que van a un amplio espectro temático y de posiciones. Hay desde blogs de cocina hasta blogs de numerología, otros más críticos con el gobierno, otros más poéticos o culturales. Y mi compromiso con ellos no se basa ni en monopolizar su voz, porque no pienso hacerlo, sino en transmitirle todos estos conocimientos que estoy aprendiendo. Hace un par de días nada más estaba en el Congreso y redes y me sentía como pez en el agua, porque allí podía tomar una serie de conocimientos informáticos que llevados a Cuba podrían catalizar en años el proceso de expresión ciudadana. Imagínense ustedes que en el año 2008 yo descubrí cómo se tuiteaba por SMS y ahora somos más de 120 tuiteros alternativos los que estamos usando ese método. Imagínense qué no podríamos hacer con toda esta nueva información que llegó. Así que mi compromiso es enseñar, seguir impartiendo todos los conocimientos tecnológicos sin ningún condicionamiento. Si las personas quieren usar esos conocimientos en apoyar al gobierno o en rebatirlo, ya es una decisión de cada blogger. Quería saber si podías aclarar si tuviste algún tipo de consecuencia luego de criticar a la Argentina, algún tipo de amenaza, como trascendió, si es cierto o no. Gracias. Bueno, tengo varias invitaciones para visitar Argentina, algunos de medios de prensa, también de la Fundación Libertad que dirige Mario Vargas Llosa, y tengo la mejor de las intenciones de ir. También he recibido algún tipo de amenaza vía correo electrónico, pero bueno, eso es normal y yo creo que a veces se basa más en el desconocimiento de mi labor que en un sentimiento real y auténtico de rechazo hacia mi persona, ¿no? Estaré allí, creo que en la primera semana de abril. Habrá de todo, claro está, en un marco democrático pues habrá tiempo para el insulto y para el abrazo, y lo que me gustaría es llevarle a Argentina quizás ese trozo de Cuba que muchos desconocen, ¿no? Y bueno, pues habrá muchas personas que también defiendan esa ilusión de la isla de la utopía, de la isla de la esperanza, y a ellos, si no logro convencerlos con mis palabras, le diría vaya y vívalo, y después me dice. Pues sí, el tema del pluripartidismo, yo pienso que sí, que Cuba es una nación que tiene muchos matices, que si existiera un marco legal para la existencia de otras fuerzas políticas, sin lugar a dudas nacerían, y sobre todo en manos de gente muy responsable, ¿no? Hay mucha gente talentosa, hay mucha gente que tiene guardado verdaderos proyectos de reconstrucción económica, social de la nación, pero que están esperando que el gobierno diga que está despenalizada la discrepancia. Mientras el cubano común sienta que opinar es tomado como un acto de traición y que puede ser víctima de un castigo institucional y gubernamental por el mero hecho de hacer una propuesta que quizás no está en los cánones que el Partido Comunista acepta, pues mientras eso ocurra, lo que estaremos viviendo es un país de máscaras y de simulación. Ahora, no creo y no veo a un corto plazo que el gobierno cubano vaya a permitir legalmente la existencia de esas fuerzas políticas. Saben que si eso se abre y nos dan acceso a los micrófonos y la gente puede explicar sus proyectos y propuestas, tendrían muy pocas oportunidades de volver a gobernar al gobierno. Entonces, no creo que Raúl Castro vaya a abrir ese cerrojo de un pluripartidismo, ¿no? En torno a George Orwell, bueno, les quería hacer una pequeña anécdota. Hace unos días en Praga, yo estuve en el Museo del Comunismo. Llegué allí porque estaba interesada en ver cómo funcionaba y qué exponía. Cuando llegué, en mi pésimo inglés, le digo a la mujer que cobraba la entrada: mire, yo quiero comprar una entrada para pasar al museo. Y la mujer siente que hay un acento español, hispano detrás, y me pregunta: ¿dónde usted es? Y yo le digo: no, de Cuba. Y dice: no, señora, usted no paga, aquí usted entra gratis, porque usted vive esto todos los días. Y eso me conmovió, porque es más o menos lo mismo que siento cuando leo a Orwell.
por un lado me doy cuenta que hay una obra literaria, metafórica, simbólica detrás de cada palabra, pero por otro me da la sensación de que me está narrando una escena tan cotidiana que ya no es literatura para mí, es sencillamente como leer un diario personal de un cubano. La otra pregunta que me habías hecho, en torno a activistas, sí, ayer mismo el músico Gorky Águila fue detenido. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál era el delito de Gorky? Estaba organizando en su casa la presentación de un libro, de un nuevo disco bajo el nombre de Maleconazo, y también una expo personal de un grafitero amigo que se apoda El Sexto. Y bueno, pues para evitar la expo y ese movimiento alternativo de música y de artes plásticas, pues la policía política hizo lo único que sabe hacer: detener, silenciar, impedir. Entonces, afortunadamente, hoy en la mañana ya Gorky ha sido liberado, pero no será ni la última vez ni la primera que le impidan hacer un acto de libertad artística, dejándolo en un calabozo una noche. Eduardo Ruiz, de Proyecto 40, habla que dice: ¿qué opina de que una publicación mexicana señala que sus followers son falsos? Bueno, esas son afirmaciones que denotan un gran desconocimiento en Twitter. Yo podría darles ahora mismo una larga explicación de Twitter, pero no me lo perdonaría porque es pura tecnología, ¿no? Lo cierto es que esas son falsedades que se acuñan, se repiten, y después las personas las dicen y ni siquiera van a la fuente o hacen un verdadero estudio. Los reto a los que saben algo de tecnología o quieran aprender un poco más a que utilicen herramientas que están a la mano de todos en internet, herramientas gratuitas para analizar seguidores. He tenido la suerte no solamente de analizarlo por yo misma, sino tener, por ejemplo, la experiencia y el análisis del que yo considero el gurú de Twitter en lengua hispana, que es Antonio Cambronero, un magnífico informático que ha escrito un libro que es la Biblia de Twitter en español, que se llama precisamente Mi Twitter. Antonio Cambronero ha hecho un análisis de mis seguidores en Twitter muy minucioso y ha concluido que no hay nada normal, que se comportan según las normas y lo común en Twitter, y que en este caso no es solamente el número de seguidores, que hoy justamente me he levantado con la magnífica noticia de 439.000 seguidores, sino que asómense realmente a la pasión que genera cada tweet. Eso nadie lo compra, eso nadie lo falsifica. Nadie puede falsificar los más de 100, 200 retweets que muchas veces generan mis tweets, ¿no? Nadie puede falsificar la cantidad de gente que los viernes recomienda mi cuenta, los llamados Follow Friday. Nadie puede falsificar el efecto que tienen mis tweets en opinión, por ejemplo, en muchos medios de prensa y también en la opinión de tantos ciudadanos. Así que a los que dicen esto, realmente debo decirles que desconocen Twitter. Primero quiero agradecerte lo que me has dicho personalmente también, que vas a estar en Buenos Aires, así que espero que la Nación pueda reflejar todas las cosas que dices en tu paso por Buenos Aires. Y quería saber, me interesa, ¿qué pensás del bloqueo americano? Sí, ese es un tema que, bueno, claro, casi siempre cuando se habla de Cuba pues salta a la palestra, ¿no? Aunque debo decir que es un tema que el gobierno cubano pues utiliza como verdadera cortina de humo para desviar la atención de los grandes problemas internos que tiene la nación, ¿no? Yo creo que el principal bloqueo que vivimos los nacionales de la isla es el bloqueo que nos tiene impuesto el gobierno a nuestros derechos. O sea, ese contra el que yo y muchos de mis compatriotas chocamos cada día con más fuerza es el bloqueo del gobierno hacia sus propios ciudadanos. De todas maneras, en relación con el embargo norteamericano, tengo una posición que ya he descrito muchas veces, que me ha metido en muchos problemas, pero no me preocupa meterme en problemas porque opinar es meterse en problemas. Y es una opinión muy crítica porque sostengo que ahora mismo el principal argumento que tiene el gobierno cubano para explicar su descalabro económico y la falta de derechos hacia el interior de la isla es la presencia de ese embargo. Sin embargo, tengo que decir también, valga la redundancia, el embargo y sin embargo, que tengo magníficas relaciones con activistas dentro y fuera de Cuba que sostienen todo lo contrario. Por tanto, más allá de las posiciones sobre el embargo norteamericano, creo que todos los que queremos a Cuba tenemos una posición firme en torno a la necesidad de democratizar la isla. Y todo lo demás pues serán temas que en lugar de separarnos deberían unirnos en la polémica y en el debate. Gracias, Johnny. Dejando hablar un poquito de la política para conocerte mejor.
naciste en La Habana, tus padres a qué se dedican o a qué trabajaban. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Sí, gracias por el lado humano de las cosas, ¿no? Siempre a veces se olvida la persona, gracias. Pues sí, vengo de una familia muy humilde, ¿no? Mi padre empezó dando pico y pala en la línea y terminó siendo maquinista de trenes. Mi madre trabaja en los taxis hasta el día de hoy, así que soy una familia del transporte, ¿no? Y la hija le salió filóloga. Tengo una familia muy pequeña que afortunadamente me apoya totalmente en lo que hago. Es mi fuente inspiradora, jamás he oído un reproche de ellos. Esa es la familia que me dio la vida, la familia que elegí, pues es mi esposo, periodista, expulsado de su profesión en 1988 cuando creyó los aires frescos de la glasnost que venían desde Europa del Este, desde la Unión Soviética, y pensó que se podía hacer un periodismo más objetivo, más real, más apegado a la cotidianidad cubana. Y bueno, pues eso le costó la expulsión. Nunca más ha podido ejercer el periodismo de manera oficial. Se mantuvo durante muchos años siendo mecánico de ascensor, lo cual ha sido muy bueno porque vivimos un piso 14. Entonces, bueno, pues el hecho de que sepa cómo arreglar el ascensor, el elevador, ha sido fantástico. Y bueno, pues ahora mismo se desarrolla como periodista independiente. Tengo un hijo maravilloso que es la fuerza inspiradora de todo. Cuando alguien me pregunta, ¿pero por qué haces lo que haces?, yo me remonto a una anécdota del año 2003, cuando, y ahí se mezcla con una pregunta que me hicieron ahorita sobre Adolfo Fernández Saín, una persona que aprecio y quiero mucho. Cuando en el año 2003 llegó la Primavera Negra y bueno, 75 opositores, periodistas independientes, activistas cubanos fueron a prisión acusados bajo la llamada Ley Mordaza o Ley 88. Nosotros tuvimos que explicarle a nuestro hijo que Adolfo Fernández Sainz, una persona muy cercana a nuestra familia, casi como un familiar, por lo cercano a la relación, estaba en prisión. Y mi esposo le dijo a Teo, así se llama mi hijo, le dijo: Teo, tu tío Adolfo está en la cárcel. Y Teo, claro, que tenía alrededor de 8 años, inmediatamente preguntó: ¿y por qué? Y entonces Reinaldo se le ocurrió decirle: porque es un hombre muy valiente. Y ahí Teo respondió con una frase que yo cargo hasta hoy, ¿no? Dice: entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Con un hijo así no se puede hacer otra cosa que hablar, ¿no? Pablo Ayala,